Buenas navegantes y buscadores. Bienvenidos a Hablando de Espiritualidad. Hoy te traigo un pequeñito adelanto. ¿De qué? De mi libro. Si me sigues a través de Instagram, seguramente ya lo sabrás. He escrito un libro. Se llama Salir del armario espiritual, historia de una medium. Evidentemente es mi historia como medium. Y bueno, como sabréis, o si a lo mejor no lo sabes todavía, pues he escrito este libro que está ahora en preventa día 12 de septiembre de 2025. Está en preventa, todavía quedan 30 días de preventa y debo de conseguir 150 copias para que se imprima, se edite y llegue a vuestras casas. Ya llevamos 121, es decir, quedan solo 29 libros. Estoy súper agradecida con cada uno de vosotros. Como sabéis, estaréis, vuestro nombre figurará en el libro porque gracias a vosotros pues va a poder salir esta historia y va a poder llegar a vuestras casas. Y como sé que muchas personas me estáis diciendo que estáis deseando que llegue, que ay, todavía falta mucho para diciembre porque la fecha prevista para que llegue a vuestras casas es diciembre, pues bueno, os traigo un pequeñito adelanto. Os voy a leer un capítulo y un trocito del siguiente, el capítulo 9 y un trocito del 10, esperando que os guste y para abrir un poquito boca y adelantaros un poquito. Aunque bueno, tengo que decir que el libro al final es mi historia, obviamente resumida. No puedo poner todas las experiencias que he tenido porque si no, evidentemente sería, no sé, tendría que tener 20 tomos el libro, pero sí que os cuento pues eso, pues cómo lo he vivido, sucesos que me han ocurrido, cosas que he aprendido en ese camino, ¿no? Conclusiones a las que he llegado hasta estar donde estoy. Al final del libro también os doy tips y herramientas que a mí me han servido durante este tiempo para sobrevivir, que no es poco, siendo medium, porque la verdad es que no es fácil, no es fácil. Bueno, al menos para mí, tampoco quiero hablar de todo el mundo, ¿no? Que cada uno es un mundo. Así que bueno, no me voy a demorar más y voy a proceder a leeros el trocito del libro. Espero que os guste. Capítulo 9. El hombre de los sueños. Parte 1. El encuentro. A estas alturas de mi vida ya había empezado a practicar. Estaba intentando lidiar con volver a sentir cosas, volver a ver cosas, y entonces, desesperada en mi intento y habiendo ya probado el sabor dulce de ser medio normal, se me ocurrió la brillante idea de que a lo mejor existía alguien, algún brujo, bruja, curandero o especialista en estas cosas, que conociera algún sistema o fórmula para convertirme en una persona normal. Es decir, que pudiera quitarme esto, pero de forma permanente, como aquel que ya no soporta su brazo y decide amputárselo. Básicamente eso. Así que empecé a moverme. Fui a muchísimos sitios, me encontré con personas de todo tipo, estafadores, personas que realmente creían que ayudaban y otras que sí tenían capacidades pero trabajaban con entidades oscuras. Cosas feísimas que no olvidaré jamás. Entidades que se arrastraban, que pululaban por la consulta mientras la persona me miraba y decía estar ayudándome. Aquello me dejó helada, me hizo darme cuenta de que una gran parte del mundo espiritual estaba muy contaminada por la oscuridad. Y eso me asustó muchísimo, porque me llevó a preguntarme, ¿realmente existe la luz dentro de este mundo? Con el tiempo comprendí que sí, sí existe, pero no es tan fácil encontrarla. Y también entendí lo fácil que es perderse y caer en la oscuridad. Por suerte había conocido ya a Carmen, un ser de luz puro, y gracias a ella supe que sí había personas limpias, honestas, conectadas desde el corazón. Pero aún así, el peligro estaba ahí. Y ahora quiero contarte una experiencia concreta que tuve en esa etapa, algo muy especial aunque también muy delicado. Os voy a hablar del hombre de los sueños. Este chico lo conocí a través de Paula. Yo solía contarle mis experiencias con los sueños, los viajes astrales, lo mucho que me costaba descansar porque salía excesivamente de mi cuerpo y eso me agotaba. Un día, Paula me dijo, Olga, he conocido a un chico que ve almas, como tú, y que controla muchísimo el tema de los sueños. Dice que puede entrar en los sueños de otras personas e incluso manipularlos. Yo flipaba, no me lo podía creer.
alguien que hacía algo parecido a mí. Pensad que en ese momento no había tanta información como ahora. Aunque ya existía Internet, no había tanta conexión ni tanta gente hablando abiertamente de esos temas. Así que claro, me emocioné muchísimo. Por fin alguien con quien poder hablar de esto, alguien que experimentaba cosas como yo. Paula me presentó a este chico y la verdad fue un descubrimiento brutal. Una experiencia intensa y muy heavy que os voy a contar ahora. Cuando lo conocí, empezamos a hablar sobre viajes astrales, sobre salir por la noche del cuerpo, visitar lugares. Le conté algunas de mis experiencias y entonces él me explicó que si conocía bien a una persona, podía entrar en sus sueños a voluntad. Todo esto a través de Messenger. Es lo que se llevaba antes de existir el WhatsApp y por teléfono. Como yo era consciente en mis sueños y sabía que estaba soñando, la curiosidad me pudo, una vez más. Y le propuse, ¿puedes entrar en uno de mis sueños? Yo necesitaba saber si esto era posible. Ya lo sospechaba desde hacía años. Había tenido una experiencia que me dejó marcada. En un sueño astral conocí a un chico de mi edad. Yo le dije que estaba soñando y él me contestó. Yo también estoy soñando, qué casualidad. ¿En serio? Le pregunté. ¿Tú también estás soñando? Sí, sí, estoy durmiendo en mi casa. Mi curiosidad se disparó. Quería comprobar si eso era real, así que le dije, vamos a hacer una cosa. Dame tu número de teléfono y así, cuando me despierte, te llamo. Él accedió. Empezó a dictarme su número fijo, porque en ese tiempo no todo el mundo tenía móvil. Pero justo en ese momento, mi madre me despertó. Me quedé a mitad del número. Nunca pude verificar si ese chico existía o no. Pero esa experiencia me había dejado la semilla de la duda. Por eso, cuando conocí a este chico, supe que tenía una oportunidad única. Me dio unas instrucciones. Me hizo hacer en la noche un ejercicio mental donde yo sostenía una especie de llave simbólica, una especie de acceso consciente. Y así lo hice. Quedamos que esa noche intentaría entrar en mi sueño. Y ocurrió. Esa noche lo vi. Estuvo en mi sueño. Estuvimos hablando, aunque no recuerdo la conversación completa, pero sí retengo fragmentos, sensaciones y la claridad de que él estaba allí. Y al día siguiente, él me describió el lugar del sueño y parte de la conversación, exactamente como yo la había vivido. Me explotó la cabeza, no me lo podía creer, estaba eufórica. Por fin podía comprobar que era posible conectarse con otras personas en sueños. Hace poco leí un artículo científico donde con máquinas y sensores habían conseguido que dos personas se comunicaran en sueños. Y me hizo mucha gracia porque pensé, pero si esto lo hacemos de forma natural desde hace años. Ahora le ponen un registro científico, pero esto ha estado presente en la humanidad desde tiempos muy antiguos. Pero como todo, hemos ido perdiendo y desconectándonos de esa parte más sutil de nosotros mismos. Seguimos experimentando con este chico. Paula fue a verlo a su ciudad y yo también, ya que vivía cerca de una amiga con la que me alojaba. Coincidimos en aquella ocasión e hicimos pruebas juntos. Por ejemplo, había una mujer, una presencia, que se nos apareció. Yo la veía y él describía cómo era. Luego él hacía lo mismo y coincidíamos. Era como, ¿cómo es? Morena, pelo ondulado, 1,60 aproximadamente, con una camisa de flores rosa. Yo también la veo igual. A veces yo le daba primero la información, otras veces él me la daba a mí. Siempre verificábamos. Nadie se seguía la corriente. Era real, lo veíamos los dos. Por fin no me sentía una loca. Por fin no era la única que veía cosas. Por fin alguien podía ver lo que yo veía. Compartíamos visiones, sensaciones, planos sutiles. Era increíble. Pero lo que empezó como algo maravilloso terminó convirtiéndose en una pesadilla. No entraré en todos los detalles ahora, pero solo os diré que aquello que parecía luz empezó a mostrar su sombra. Esa experiencia a día de hoy me ha dejado herramientas importantísimas. Gracias a todo aquello que aprendí, a reconocer ciertas dinámicas sutiles, a afinar mi discernimiento y sobre todo a protegerme. Porque en este mundo energético no todo es luz, aunque al principio lo parezca. Capítulo 10. El hombre de los sueños, parte 2.
la sombra. Como te comentaba, yo estaba absorta con todo esto, pero pronto todo cambiaría. Un día me dijo que veía unas sombras oscuras, pero que no podía comunicarse con ellas. Era como si hubiera un cristal translúcido en medio que no dejaba verlas con nitidez ni hablar con ellas. Yo, la verdad, nunca había experimentado tal cosa, pero no le di mucha importancia. Hasta que un tiempo después me llamó por teléfono y me dijo que ya había sido capaz de comunicarse con ellas, que eran entidades negativas que le habían ofrecido un pacto y que había aceptado. Jamás supe qué fue exactamente lo que pactó, pero a partir de ese día todo empezó a cambiar. Empezó a comportarse de manera extraña, hablaba de hacer daño a personas, de potenciar enfermedades existentes. Me envió una fotografía con un abecedario rarísimo que supuestamente le había dado una de las entidades y empezó a fantasear con la idea de ver hasta dónde podía llegar con sus nuevas habilidades. Como te estarás imaginando, pronto llegó mi turno. Él quería saber si con mis protecciones y con mi luz podía dañarme. Quería comprobar si aún podía entrar a voluntad en mis sueños, pero esta vez con intenciones muy poco puras. Te confieso que más de una vez pensé que tal vez se había vuelto loco. Siempre me he cuestionado hasta qué punto la mente puede sostener la cordura cuando lo que percibes difiere tanto de lo que te han dicho que es la vida. Pero no me dejó mucho tiempo para dudar. Pronto lo viví en carne propia. Comenzó a enviarme mensajes diciéndome lo que estaba haciendo o con quién estaba. Llegué a pensar que me estaba siguiendo, hasta que un día ocurrió algo que me dejó helada. Bueno, hasta aquí os leo. Espero que no se os haya hecho muy aburrido, porque evidentemente pues, el leído es un poquito más monótono. Si queréis saber cómo continúa la historia, podéis adquirir mi libro. Ya sabéis que os llegará en diciembre de este 2025. Os dejo el enlace en la cajita o podéis también a través de mi Instagram comprarlo en mi bio, que también está el enlace. Espero que os haya gustado. La verdad es que hay capítulos de todo tipo, podría haber elegido cualquier otro, pero bueno, este es muy interesante y me enseñó muchísimas cosas y bueno, pues he elegido este. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo capítulo, que vamos a hablar de velas, que me lo lleváis pidiendo muchísimo tiempo. Es un tema donde hay muchísima desinformación. Y bueno, y os voy a contar mi experiencia con ellas, mis conclusiones y lo que yo sé a día de hoy. Así que nada, nos vemos pronto. Espero que estéis muy bien, que pasáis un fin de semana genial y os mando un beso enorme. ¡Mua!